Relacionaron las canciones del cantante Peso Pluma con la detención del Pidgey. Le voy a contar por qué las autoridades pudieron determinar esta conexión. La reforma para que la Sedena tenga el control de la Guardia Nacional ya está en el Senado. Anunciaron que la próxima semana arranca su discusión. Es oficial, el PRD perdió su registro como partido nacional. Le voy a platicar exactamente de qué se trata y también vamos a tener una entrevista con Ángel Ávila sobre qué rumbo tomarán las facciones estatales. La venta de micheladas en las calles de la Ciudad de México ya podrían estar prohibidas. Le cuento los detalles. Bienvenidos una vez más a este su espacio. Ya es viernes y ya son las 11 de la noche. Junto con todo este bello equipo le tengo esos 30 minutos de información que necesita en el día. Mi nombre ya lo sabe, es Paola Barquet y con esto arrancamos. Ayer en este espacio le platiqué sobre la detención de El Pidgey, jefe de sicarios de Los Chapitos. Detrás de esa detención, al parecer, la música pudo haber jugado un factor importante. De acuerdo con fuentes federales, fue gracias a los corridos tumbados que le compusieron varios artistas, entre ellos nada más y nada menos que Peso Pluma, que las autoridades pudieron descubrir su paradero. Así suena uno de los corridos dedicados a Mario Alexander Gámez Cuevas, conocido como El Pidgey, jefe de sicarios de Los Chapitos y encargado de la vigilancia personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Guzmán Loera. Pero fueron estos y otros corridos los que lo hicieron caer. Fuentes oficiales confirmaron a Milenio que a pesar del bajo perfil que mantenía el criminal, las composiciones musicales de Luis R. Conríquez, Larry Hernández y Tito WP, interpretadas por Peso Pluma, Grupo Arriesgado y el controversial Piyuyis, presuntamente cercano al Nini y al Pidgey, ofrecieron suficiente información para analizarlo y ubicarlo. El rostro de El Pidgey era desconocido, no se mostraba en público y mucho menos en redes sociales. No se dio a la tentación, como muchos, de presumir poder, mujeres y riquezas. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional lo capturaron este jueves en una residencia de la colonia Santa Fe en Culiacán, Sinaloa, junto a varios presuntos cómplices. La vivienda era vigilada por al menos 6 sicarios que nada pudieron hacer contra la inteligencia y fuerza de los elementos federales. En el operativo participaron más de 25 camionetas blindadas, unos 50 agentes y un helicóptero Black Hawk. Para Milenio Noticias, Luis Chaparro. En este contexto de violencia en Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ellos, es decir, los Estados Unidos, no son responsables de los hechos ocurridos en el estado como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero además dijo que hay temor ya por parte de los inversionistas extranjeros debido a la inseguridad en el país. Cuando se dice entonces que los Estados Unidos nosotros somos responsables por lo que está pasando en Sinaloa, en otros lugares, pues eso no estoy en acuerdo. La realidad es que el problema se tiene que definir y se tiene que solucionar. Vamos a tener que llevar con una colaboración fuerte y profunda. Mientras tanto, las cosas no son mejores en Reynosa, Tamaulipas. Ahí, elementos del ejército arrestaron a Alejandro N., conocido como M82, integrante del Cártel del Golfo y presunto jefe operativo de la facción Metros. Junto a él, fueron arrestadas otras 4 personas, entre ellas una mujer y un ciudadano estadounidense. Esta célula en particular es señalada de ser generadora de violencia justamente ahí en Reynosa, pero también de coordinar el tráfico de droga hacia Estados Unidos y de armamento para así abastecer al grupo delincuencial con equipo de alto calibre. Además, el M82 estaba identificado como el que se encargaba de la coordinación del tráfico de armamento dentro de la organización. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Rubén Oseguera González, alias El Menchito, fue declarado culpable en un jurado de Washington, D.C., de 2 cargos relacionados con el tráfico de drogas. El gobierno estadounidense aseguró que El Menchito era el segundo al mando, siempre debajo de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, cuando era jefe de plaza de Puerto Vallarta para el Cártel del Milenio y después con la fundación del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El próximo 10 de enero es la fecha tentativa para ya dictar sentencia a este criminal. We anticipate pursuing his right to appeal and on his behalf. Well, of course, we're not satisfied with the verdict. We think that the government presented evidence that was based upon some of it was perjured testimony, false testimony, clearly proven to have provided untruthful testimony. So, yes, we're hoping for a different verdict. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Así, después fue aprobada ya la reforma también para traspasar el control de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, es decir, que ya no va a tener un control civil sino militar, y también modificar esas tareas de los militares en materia de seguridad pública. Unas horas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la victoria de su propuesta, de esta otra propuesta, y dijo que con la acción se va a quedar mucho más tranquilo de que no salga otro Genaro García Luna, así lo dijo. Yo estoy muy tranquilo. Se quede como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo. Y yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna. Y acerca de la represión y del militarismo, eso depende de la autoridad, ahora de la presidenta. Horas más tarde se confirmó que en el Senado ya recibieron esta minuta de la reforma a la Guardia Nacional para ahora ser evaluada en esas comisiones y votada la próxima semana. Gerardo Fernández Noroña especificó que la iniciativa del presidente, que pasó primero por diputados, ya fue turnada a la Comisión de Estudios Legislativos, presidida por Citlali Hernández y Ernestina Godoy, para comenzar a arrancar con este análisis correspondiente. Ahora, hablando de las reformas o propuestas del presidente, a una semana de que fuera aprobadas las modificaciones al Poder Judicial, los administradores de justicia en nuestro país confirmaron que van a extender su suspensión de labores. En un desplegado aseguraron que los 32 distritos van a regresar a funciones hasta el 2 de octubre, es decir, un día después de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. Mientras todo eso ocurre, lo que van a hacer es establecer mesas de trabajo para decidir cómo es que van a implementar esta reforma al Poder Judicial. Vamos a pasar a otros temas. Después de más de 35 años, el INE confirmó que el PRD perdió ya oficialmente su registro como partido nacional después de que no alcanzó el mínimo de 3% en ninguna de las elecciones a nivel federal. Ángel Ávila, representante del hoy extinto PRD ante el INE, dijo que fue un día de luto para la democracia porque su partido ayudó con la lucha política. Despedirnos el día de hoy con mucha dignidad de este Consejo General, porque aportamos lo que teníamos que aportar, porque dimos el esfuerzo, dimos las luchas políticas que teníamos que trabajar y nos vamos orgullosos de lo que logramos. Y bueno, al respecto, el presidente habló en la mañana y además de recordar sus tiempos, por supuesto, en esta fuerza política, dijo que no puede celebrar tampoco su desaparición. Le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos, pues no celebro que haya perdido su registro. Ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de lección a otros partidos. Pero queremos saber un poco más sobre qué viene, qué ha pasado con esta desaparición justamente del PRD, y para ello agradezco que nos tome la llamada a Ángel Ávila, representante del hoy pues ya extinto PRD ante el INE, por lo menos a nivel federal. Bienvenido, Ángel.
Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para ti y para tu auditorio. Bien, pues con mucha curiosidad de saber lo que ha ocurrido con el PRD y sobre todo con el análisis que ustedes mismos están haciendo de que estuvieron tan cerca de llegar a la presidencia y que hoy se hable de que solamente están a nivel local en 13 estados de nuestro país. Pues sí, efectivamente hoy el PRD cuenta con representación política en 3 estados, ahí tenemos diputados locales, tenemos presidentes municipales, regidores, y a nivel nacional pues fue una serie de hechos, muchos atribuidos a nosotros, algunos otros creo que no, digamos, no fue culpa totalmente nuestra. Pues a mí me gustaría recordar al PRD como el partido que aportó mucho a la lucha democrática, a los derechos sociales, a los derechos humanos. Y bueno, hoy, como lo decía ayer en el Instituto Nacional Electoral, pues hay que irnos con la cabeza en alto. Cometimos tal vez algunos errores, principalmente no supimos comunicar cuál era ahora nuestra agenda, nuestra lucha. Creo que nos perdimos un poco en el discurso de la coalición de los 3 partidos, pero aún así nosotros definimos ir en una coalición porque la agenda del PRD, Paula, siempre ha sido luchar contra el presidencialismo, contra el partido hegemónico, contra el pensamiento único, y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo ahora en los 3 estados donde tenemos el registro como partido. Esto que menciona es muy interesante porque en efecto hay parte del oficialismo y otros personajes de la política que lo que creen es que el gran error fue haberse sumado en su momento al Pacto por México, y quizás usted nos da pues una idea de que quizás en la parte de la autocrítica, del autoanálisis, eso pudo haber desdibujado el canal de izquierda que ustedes tenían de origen. El tema del Pacto por México creo que fue muy satanizado. Creo que el pacto logró importantes reformas. Gracias al Pacto por México hoy tenemos al Instituto Nacional Electoral. El Pacto por México logró, por ejemplo, que los gobernadores no tuvieran el control de los institutos electorales locales, porque antes los elegía el Congreso local. Entonces el gobernador maiciaba a los diputados y ponía las autoridades electorales. Sí. Hoy, para ser parte de un instituto electoral de algún estado, tiene que pasar un examen, y son los consejeros del INE quienes aprueban o no a los consejeros. Entonces, gracias al Pacto por México, hoy no se cobra el roaming en la telefonía celular. Hubo una reforma en telecomunicaciones muy importante, hoy hay más competencia en los medios de comunicación. Hoy, gracias a eso, hoy podemos ver Milenio en televisión abierta. Antes teníamos que tener cable. Entonces creo que no se ha evaluado bien el pacto. Sí. Pero evidentemente hay algunos que les gustaron las alianzas, otras no. Nosotros veníamos ganando en alianzas estados, quitándole en este caso al PRI gobierno de aquel entonces, del viejo régimen, estados muy importantes como Puebla, como Oaxaca, etcétera. Entonces creo que son las circunstancias, Paola, las que nos han llevado a esto, y por supuesto errores propios que hay que asumir plenamente. Ahora, gran parte de su esencia dentro del PRD, y no fue secreto tampoco para nadie, es que ustedes siempre estuvieron conformados por corrientes internas muy distintas. Esto, por un lado, podría haberlo enriquecido, pero al parecer en realidad lo fragmentó. ¿Qué puede cambiarse si es que lo que se busca de ahora en adelante es un nuevo instituto político? Lo dices muy bien, el tema de las tribus, de las corrientes, nos terminó por fraccionar, así hay que asumirlo, y no lograr la unidad que necesitaríamos para enfrentar procesos electorales. Quedábamos muy desgastados a la hora de elegir candidatos, o a la hora de elegir presidentes internos en los partidos, en el PRD. Yo creo que eso uno lo tiene que cambiar. Hoy creo que debemos de privilegiar las ideas, el proyecto, lo que México requiere para salir adelante, y no tanto los pleitos internos, porque efectivamente lo dices bien, el PRD desgraciadamente nos hicimos famosos por los pleitos internos, los sillas, etcétera, y eso hay que asumirlo también. Claro. ¿Hay espacio para un modelo de izquierda alternativo a Morena para resurgir quizás en 2027? Yo creo que sí, Paula. Yo creo que hoy más que nunca este país necesita un partido de centro izquierda, un partido que abandere las causas de la socialdemocracia. Yo veo a Morena muy cercano a una izquierda radical, a una izquierda nicaragüense, venezolana, a ese tipo de países donde el respeto a la democracia, donde el respeto a la división de poderes no existe.
y yo creo que en este país sí hay espacio para una izquierda distinta, nueva, renovada, pero sobre todo con valores que abanderen los derechos humanos y por supuesto la democracia, la libertad y la pluralidad. Ese es el gran reto a lo que nos tenemos que enfrentar en los próximos meses, cuando esperemos en unos meses más podamos sacar una convocatoria para lanzar este nuevo partido, y aprendiendo de los errores que cometimos dentro del PRD. Así es, pues que esas lecciones enriquezcan la pluralidad y la política en nuestro país. Muchísimas gracias, Ángel Ávila, representante del ya hoy extinto PRD. Estaremos pendientes de los siguientes pasos para ustedes. Gracias. Gracias, Paola. Buenas noches. Saludos para ti y para tu auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora vamos a pasar a otros temas. Esta mañana, Gerardo Fernández Noroña denunció que fue agredido por una persona en la sala VIP de American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo compartió. Claro que lo puedo filmar. 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 Horas más tarde de este video que tuvo en pantalla, fue el mismo presidente del Senado quien identificó a su agresor, y presuntamente se trata de Carlos Velázquez de León, miembro activo de la International Bar Association. También dijo que ya presentó su denuncia en contra del abogado, y bueno, hasta el momento ni la empresa ni el presunto responsable se han pronunciado al respecto. Habría que escuchar, por supuesto, la otra versión, como siempre hacemos aquí. Bueno, y antes de irnos a un corte, ponga atención, porque la venta de micheladas, se lo decía yo al principio del espacio, y de bebidas alcohólicas en las calles de esta Ciudad de México podrían ya quedar prohibidas. Resulta que hoy el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, envió al Congreso una iniciativa que está buscando sancionar a todas las personas que vendan bebidas alcohólicas en la vía pública con hasta 12 años de prisión. Los únicos eventos que estarían exentos de esta regla son las ferias y las festividades, pero tendrían que tener un permiso. Con esto nos vamos a un corte, y al regresar Ivette Salgado nos va a contar de un evento para los fanáticos de Juan Gabriel. Si le gusta, quédese. Volvemos. El universo del Batman de Matt Reeves se expande ahora con una serie de El Pingüino. Ivette Salgado, por supuesto, es la experta en estos temas y nos va a contar de la nueva serie que profundiza ya en todos estos problemas de la ciudad gótica. Bienvenida, como siempre, a tu espacio. Hola, buenas noches, Pau. Buenas noches. Bien lo dices, ahora enfocados en El Pingüino, y justamente en una faceta que no habíamos visto con otros actores. Esta la protagoniza Colin Farrell, había estado en la versión cinematográfica de Matt Reeves junto a Robert Pattinson, pero ahora pues a woman in front of the series as important as this, but also with a male character. I think the vision is special. Thank you for saying that. Yeah, I was very surprised, honestly, that they wanted my depiction of a man like Oz, especially in a crime drama. More often than not, at least historically, men are more offered that opportunity to write someone like Oz. I wanted to talk about masculinity, and I wanted to dig into deeper questions as to why a man like this seeks power, to have Oz respect women, to treat them with respect. He doesn't degrade them. Algo que creo que llama mucho la atención es que se haya aventado ya al tema de serie, ¿no? En vez de una película, que es a lo que estábamos acostumbrados. Y que además le da la oportunidad a Colin de ir más allá con el personaje, y esa caracterización, viendo las imágenes, la verdad es que está irreconocible. Wow. Y bueno, algo importante también es saber que Lauren, la showrunner, pues también le está dando un toque distinto a los personajes femeninos. Y bueno, pues ahí está, ya desde ayer en la plataforma de Max, un capítulo por cada semana. Es una muy buena propuesta para empezar este fin de semana con algo como El Pingüino. Oye, Pau, ¿te acuerdas de lo que platicábamos justamente aquí en esta mesa sobre Juan Gabriel en la Cineteca? El fenómeno que fue de miles de personas en la Cineteca intentando entrar, hasta que les dijeron, ya no vengan, por favor. No hay cupo, Exacto. No hay más lugar. Exacto. Bueno, iba a haber un concierto el sábado pasado, la proyección de este concierto de Mis 40 en Bellas Artes se canceló porque la Cineteca
Cineteca quería garantizar mejores condiciones para todos los asistentes y por ello la Secretaría de Cultura anunció esta semana que esta función, esa proyección sí se va a llevar a cabo, pero en el Zócalo. Y bueno, justamente ahí estamos viendo los detalles de lo que habrá para este fin de semana, 7 de la noche. Vamos a ver un poquito de lo que se vivió en la Cineteca. Entonces, para quien nos perdimos de esto, ¿en dónde, a qué hora y si tiene costo? Domingo, 7 de la noche, evento gratuito. Ya ahí vieron las imágenes, hay garantía de pasar un muy buen momento. Maravilloso. Muchísimas gracias. Buenas noches, como Pau. siempre. Víctor Hugo Michel, cuéntanos qué vamos a poder leer mañana en nuestro impreso Siempre tu Espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario para mañana sábado. Y arranco con una nota que nos manda nuestra corresponsal en Chihuahua, Norma Ponce, declaraciones que hace el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a la certidumbre que están buscando los inversionistas estadounidenses en nuestro país. Consideró que hay preocupación por las condiciones de seguridad y también por la reforma judicial. Declaraciones del embajador estadounidense que obviamente van a generar ahí ruido en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Habrá que seguir de cerca cuál es la reacción que se da respecto al tema. Pau, también los invito a leer un texto que nos está entregando nuestra sección de negocios, Roberto Valadez, sobre cómo el nearshoring está elevando la industria aeroespacial mexicana a niveles récord, niveles jamás vistos. En términos de manufactura, este año se proyecta que las exportaciones del sector van a sumar 10.635 millones de dólares. Estamos hablando que es 9.8% mayor respecto a lo registrado en 2023 y será un nivel histórico. Hay un texto para entender cómo el nearshoring, esto que está vinculado en cierta medida con las declaraciones que hace Ken Salazar, ahí está atrayendo inversiones estadounidenses. Pau, y para cerrar, otro tema que también tiene que ver con las inversiones de alguna manera, y es que nuestra compañera Alma Paola Wong nos entrega para la sección de política un reportaje muy interesante sobre cómo este sexenio pues disminuyeron los presupuestos asignados a la enseñanza de inglés en nuestro país. Ya casi cerrando el sexenio se hace este balance. Resulta que disminuyó en un 31.3% el monto de dinero, de recursos asignados a esto, que es una tarea crucial, que es una materia importantísima, enseñarle a los estudiantes de distintos niveles a hablar la lengua más utilizada en todo el mundo, la lengua de los negocios, el inglés. Parte de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio este sábado, Pau. Que tengas muy buena noche. Invitados a leerla. Gracias, Víctor Hugo Michel. Y para irnos bien y de buenas, le cuento que las mujeres mexicanas siguen haciendo historia en la ciencia. Hoy el Congreso de Oaxaca reconoció a Shani Mora y a Rosa Mendoza, dos estudiantes de preparatoria, por haber ganado el premio a la excelencia en el Stockholm Junior, con su proyecto que reutiliza el agua entintada en los cultivos de hortalizas. Este invento busca ser una nueva opción para combatir la sequía que enfrenta el mundo por el cambio climático. Gracias siempre por compartir conmigo a las 11 de la noche. Nos vemos el lunes.